aumentos de boleto por encima de la inflación. Desde febrero de 2025 hay un aumento, sobre todo en las líneas de ciudad y de provincia, de inflación más 2%. Ese aumento por arriba de la inflación no es para que las empresas ganen más plata, sino para que el Estado se ahorre subsidio. O sea, nosotros hace 3 años teníamos que el 91% del ingreso de una empresa colectiva era subsidio, hoy es el 63% nada más, con lo cual la proporción de tarifa se multiplicó por 4, de 9% a 36%. Pero igualmente sigue siendo mayor parte del subsidio. En ese contexto, lo que nosotros venimos viendo ya desde hace un tiempo es que hay además una pérdida en la cantidad de pasajeros, hay una reducción, digamos, el sistema perdió en 10 años 1/3 de los pasajeros transportados, solamente contra marzo del año pasado, marzo contra marzo, de este año contra el anterior, se perdieron 12% de los pasajeros transportados, con lo cual hay una crisis que es bastante profunda. Y en ese contexto, además se da la disparada en el precio del gasoil durante, sobre todo la segunda quincena de marzo, que obviamente es un golpe directo a las empresas porque el ingreso que reciben las empresas sale de una matriz de cálculo que hace la Secretaría de Transporte, que es la que decide los niveles de tarifa y subsidio. Entonces, cuando hace la cuenta, hizo la cuenta con un gasoil, lo estimó en 1.700 pesos y hoy está en cerca de 2.100 pesos. Hay una brecha importante, cerca del 20-25%, que a las empresas les pega lleno porque el 20% de nuestra estructura de costo es subsidio, ¿cómo es? Combustible, sí. El costo de gasoil representa el 20% de todos los costos. La mano de obra es más grande que es el 50%. Entonces, al no fijar nosotros la tarifa ni el subsidio, y al estar previsto que estos aumentos de tarifa que se vienen dando no es para recomponer el costo del gasoil, sino para que el Estado se ahorre subsidios, queda fuera de la ecuación esta disparada en el precio del gasoil. Como el ingreso es fijo y se empieza a deteriorar por estos aumentos, y nosotros estamos obligados por permiso a prestar un determinado nivel de frecuencia, se genera una situación de conflicto porque te encontrás con que no hay los suficientes recursos para brindar toda la frecuencia. Y es donde las empresas empiezan a tomar decisiones, empiezan a recortar servicios en los horarios nocturnos, que esto ya se viene dando hace bastante, porque esto, sí, si bien se agravó con este aumento, nosotros lo venimos viendo hace, por lo menos desde la salida de la pandemia, que se viene empeorando la situación, sí. ahora se agrava por esto, entonces hay empresas que están haciendo ajustes adicionales a los que se venían haciendo. Hoy, yo te diría, el lunes, el AMBA, vamos a hablar a nivel general AMBA porque la situación es muy dispar por línea. Sí. Digamos, no es una medida homogénea que todas las líneas salieron a ajustar. Yo te diría hoy, que además se da una particularidad que es un día de lluvia. Normalmente los días de lluvia siempre hay reducciones porque hay menos gente en la calle cuando llueve. Con lo cual no es un día ideal para medir el impacto de esto. Pero yo te diría que estamos en un 20% menos de frecuencia de las que hubiera habido respecto a la semana pasada, digamos, ¿no? Para decir tu número muy... Sí, muy a grosso modo. Así, muy a grandes rasgos, porque hay líneas que achicaron, hay líneas que no achicaron, esta es la realidad. Y hay otras que achicaron más. Y hay otras que achicaron más, y hay otras que vienen achicando mucho desde hace mucho tiempo sin anunciar nada, porque, digamos, los números no dan. No dan. Ese es el panorama. Nosotros, para que tengamos una idea, teníamos 18.500 colectivos en el AMBA hace 3 años, hoy hay 15.500, o sea, en 3 años... lentamente se salieron de circulación 3.000 colectivos y eso se siente. Por eso no es nuevo, digamos, la gente percibe que hay menos frecuencia ya desde hace un tiempo y ahora con este aumento disparada abrupta del gasoil seguramente se va a sentir más. Sí, que igual lo que fuiste muy claro en la descripción, pero lo que me gustaría retomar es, olvídate del aumento de gasoil último, aunque es muy difícil olvidarse porque es de un 20%, es importantísimo, pero bueno, hay que ver también cómo termina toda esta ecuación de la guerra de Medio Oriente y demás, porque nosotros hemos hablado con vos que antes de todo este desfasaje, ya ahí había una diferencia entre el boleto que las empresas y que incluso la UBA, ¿te acordás que la UBA ha hecho también un estudio de lo que... El Centro de Monitoreo de Tarifas y Servicios Públicos. Exacto, que hemos hablado acá con ellos al aire. Hoy, en el AMBA, que es el segundo sistema, vos me explicaste que era el segundo sistema más importante después de Medellín. No, después de Beijing. Después de Beijing, China. Bueno. Peor, más todavía. O sea, tenemos un sistema impresionante. Uno no toma dimensión de la cantidad de pasajeros que hay en el AMBA. ¿Cuántos tenemos más o menos con la caída y todo? Hoy estamos transportando, a nivel transacciones son 8,7 millones de transacciones diarias.
Ellos, si lo llevas a nivel de personas, estamos hablando de alrededor de 3 millones de personas físicas que se mueven todos los días en colectivo, a pesar de esta caída, porque es un tercio menos de lo que había hace 10 años. Hace 10 años. Y hoy el costo real, si nosotros tuviéramos que tener una tarifa, vamos a hacer las cuentas, usando la propia metodología del Estado, pero poniendo, por ejemplo, el gasoil a 2.100 pesos, que es lo que cuesta ahora, poniendo la mano de obra, el repuesto, el valor del colectivo, que está en $220.000, un colectivo 0 kilómetros, haciendo los costos como con precios públicos, además, que son transparentes, a nosotros nos da que hoy el boleto mínimo debiera estar en alrededor de 2.000 pesos. ¿No? Eso se debería estar pagando del AMBA si no hubiera subsidio, los costos, y tuviésemos un costo de manera a recuperar las frecuencias que se perdieron y la gente vuelva a recuperar un nivel de calidad óptimo de servicio. Bueno, ese nivel de calidad óptimo de servicio que hemos perdido implica, insisto, de no haber subsidios, algo que está lejos por ahora de ocurrir, porque sigue habiendo un 63% de subsidio y las jurisdicciones apuestan a que siga existiendo el subsidio, pero eso es lo que hoy cuesta, y de esos 2.100 pesos, 2.000 pesos, perdón, que cuesta el boleto mínimo, debería costar el boleto mínimo, hoy las empresas perciben, si juntás la tarifa más lo que viene por subsidios, se perciben 1.600 pesos. Ahí está. Hay una brecha de 400 pesos que no te la cubre ni la tarifa ni el subsidio. Entonces ahí las empresas, ¿qué hacen? Bueno, empiezan a ajustar, empiezan a renovar menos colectivos, y esto se viene dando desde hace mucho tiempo, pero ¿qué pasa? Cuando después de muchos años de renovar menos cantidad de colectivos de que debieran, hoy vemos que, por ejemplo, 1/3 de la flota del AMBA ya tiene más de 10 años de antigüedad. Claro. Significa que según la Ley Nacional de Tránsito no debieran estar circulando. Lo hacen por las distintas prórrogas que se le dan a las empresas, porque si no, el sistema sería mucho más chico de lo que es. Habría menos colectivos todavía. Claro. Y eso se está sintiendo. Hay mucha gente que deja usar el colectivo, por ahí tiene la plata para pagar el boleto actual o incluso un boleto más caro, pero no lo toma porque como es tan amplia la frecuencia, no le conviene estar esperando y bueno, se toma o viaja de otra manera, ¿no? Y hay gente que a lo mejor no viaja, no por eso, sino porque no tiene la plata, porque aumentó por arriba la inflación y los salarios no. Entonces, cuando vos juntás todas esas cosas, explica por qué el sistema sigue expulsando pasajeros. Y bueno, lamentablemente noticias como la disparada del gasoil, que obviamente nosotros no nos podemos dar vuelta y trasladarlo a tarifa porque eso son decisiones del regulador, hace que también, digamos, se nos agregan más dificultades en este tema. Hoy es un día de lluvia, insisto, es un día donde normalmente hay reducciones, yo creo que mañana también se llueve, sí, mañana pero en también. un día normal, un día donde no llueve, que debería haber un nivel de frecuencia más aceptable, ahí la gente va a notar la diferencia, lamentablemente, al menos que haya algún tipo de recomposición, la cual no soy optimista porque la realidad es que estos son problemas de plata, digamos, y la gente más plata no tiene, el Estado, los 3 estados están con ajustes en los presupuestos fiscales muy, muy fuertes, entonces es difícil realmente la situación. Las empresas vienen haciendo lo imposible para brindar un buen servicio, la gente se queja y tiene razón porque no conoce toda esta trastienda que te estoy mencionando, pero es la realidad de las empresas del AMBA, que son casi todas pymes, con muy baja capacidad de financiamiento y que hacen todo lo que está al alcance de su mano para brindar las frecuencias que pueden. O sea que pasándole en limpio a la gente, hay que decirle que esto que nos cuesta cada vez más, porque también hay que decir que la mayoría de la gente se está bajando del bondi porque está agarrando la bici, está caminando, uno conoce gente de su metro cuadrado que se ha vuelto un gasto que impacta en la billetera del trabajador. Pero hay que decirle a esa ciudadano que el 63% del boleto se lo sigue pagando el Estado, o sea que estamos realmente asumiendo algo que nos cuesta. Yo no digo que sea caro, porque caro o barato después es otra discusión, pero nos cuesta un montón, pero encima estamos subsidiados, o sea, lo que estamos haciendo es, equiparar otra situación, ¿no? Que es el retiro del Estado, que antes estaba cuando asumió Milei, ¿cuánto era el subsidio? 90. 91%. 91. A su vez, en 10 años se fueron 1/3 de pasajeros. Sí. De marzo a marzo 2026, marzo 2025, un 12%. Exacto. Bueno, y como ya una conclusión final, si bien la frecuencia la vamos a ver afectada a partir de que no haya esta lluvia y tenga estas características que cambia,
la dinámica de la gente, pero hay que saber que en los últimos 3 años salieron en promedio 3.000 colectivos de funcionamiento. Y de 18.500 a 15.500 sí, son 3.000 colectivos menos. Por eso. Que dejamos de tener, que eso es, la gente lo percibe, lamentablemente. Por eso, pero digo, es un poco contar la película entera y no la foto, para entender, ¿no? Claro. Para entender bien cómo estamos. Luciano, y esto sin, como vos decías, y ya cerrando la nota, la manta corta sin mucha solución más que sacar unidades, porque no van a poner otra tarifa. Y por eso no tenemos, por ejemplo, provincia y ciudad tienen una política de ajustar inflación más 2%, que eso ya está establecido y va a seguir en los próximos meses, por lo cual la gente tiene un panorama de lo que va a pasar con la tarifa. Eso a nosotros no nos cambia nada porque ese aumento de tarifa es menos subsidio, con lo cual a nosotros los que nos mueve la aguja más que el aumento de tarifa es la redeterminación de costos, que es la que el Estado hace para determinar los niveles de subsidio e ingresos que necesitan las empresas. Eso lamentablemente la última vez que se hizo fue en febrero, antes de todos estos aumentos. Lo antes que pueda necesitamos que se recupere, que se reactualicen estos costos. No sabemos cuándo va a ocurrir. Hemos presentado nota, obviamente estos son temas que son un tema internacional, pero lamentablemente le está pegando a las empresas. En un contexto donde además se ha hablado mucho de que hay una recuperación económica en Argentina, pero se da una particularidad que Argentina está cambiando la matriz, donde por ahí la economía crece más en el agro, industria, minería, petróleo, que son todas actividades donde el AMBA no pega mucho. Exacto. Y el transporte pega más lo que es industria, comercio y construcción, que son actividades que todavía están rezagadas, con lo cual es un cúmulo de situaciones negativas que está pegando sobre el transporte, y bueno, nosotros vamos a seguir haciendo lo imposible para que las empresas sigan funcionando, pero es bueno que la gente sepa el contexto cada vez más adverso en que lo hacemos. Claro, la sumatoria de todos los miedos, digamos, ¿no? Luciano, gracias por esta nota como siempre, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo a vos, saludos. Gracias. Luciano Fusaro es presidente de la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor, confirmando la reducción en promedio. Hoy por ahí no lo van a sentir tanto, pero a partir de el miércoles va a haber un síntoma más importante en la calle de reducción de unidades, porque bueno, hoy la gente también es cierto que se mueve de otra manera cuando llueve. El que tiene auto sale con el auto para que los pibes no se mojen, etcétera. Hay como una demanda distinta. Ahora, cuando se normalice el clima, vamos a sentir este promedio del 20, que como decía Fusaro, alguna empresa en particular es más y otra es menos. Pero bueno, en el promedio te vas a encontrar con eso en la calle. 9 minutos nos separan de las 7 de la tarde. Vamos a la pausa, ¿no? ¿Debemos pausa? Pausa, música y volvemos con más De qué lado estás. Electromecánica Galle, venta y reparación de máquinas y herramientas. Porque si tiene solución...